Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, sean bienvenidos una vez más a la programación de Aprende en Casa 3 que se transmite por televisión y en línea. Yo soy el profesor Eric Ruiz de Sástiga. Me siento entusiasmado de compartir con ustedes esta sesión de la asignatura Lengua Materna. En esta ocasión aprenderemos algo nuevo que les permitirá seguir avanzando en su formación educativa, aún trabajando a distancia. Trabajaremos el aprendizaje esperado, elabora fichas temáticas con fines de estudio, con el propósito de emplear fichas temáticas para estudiar. Es decir, repasaremos diferentes maneras de utilizar las distintas fichas temáticas. Es importante resaltar que el trabajo que desarrollaremos durante este programa les servirá para que cuenten con los elementos necesarios que les permitirán conservar la información más relevante sobre un tema de interés, con fines de estudio, pero además con el propósito de conservar información que puedan llegar a necesitar en cierto momento de su formación académica o en algún otro ámbito de su vida cotidiana. Los invito a que no olviden seguir buscando información y a su vez continúen apoyándose de su libro de texto de lengua materna, en donde pueden encontrar algunos textos que les permitirán emplear fichas temáticas para estudiar, facilitando las actividades que se desarrollarán en esta sesión. Para iniciar, permítanme compartirles los materiales que necesitarán en esta sesión de utilizar las fichas temáticas con fines de estudio, y son libreta de apuntes, bolígrafo, libro de texto, lengua materna. Les sugiero que durante la sesión tomen notas sobre el aprendizaje esperado que trabajaremos, así como también los invito a que escriban las dudas, inquietudes o dificultades que lleguen a surgir. De este modo podrán consultarlas con sus maestras y maestros. Mire, maestro, me leí este libro en solo 3 días. Habla sobre la Revolución Mexicana y ya estoy listo para disertar sobre este tema como si fuera un verdadero experto. Pregúnteme lo que quiera. ¿Tomaste algunas notas durante la lectura? No anoté nada. Tengo muy buena memoria, eso sí. ¿En qué año y dónde nació Venustiano Carranza? A ver, déjeme echar una zambullida dentro del libro. ¿Me espera un momentito? Ahorita le respondo. Parece que esa respuesta se quedó atrapada en una zona inaccesible de mi cerebro, pero hagamos otra pregunta y verá cómo la resuelvo en un instante. Estoy seguro de que tienes excelente memoria, pero es prácticamente imposible que recuerdes todos los detalles históricos que aparecen en el libro que leíste. Entonces, ¿no sirvió de nada mi grandísimo esfuerzo? Por supuesto que sí, Enrique. Seguramente recuerdas algunos datos importantes y entiendes la relevancia de este suceso histórico. Pero hubieras aprovechado mucho mejor la lectura si hubieras elaborado fichas temáticas que te ayudaran a organizar y asimilar la información. ¿Puede explicarnos a mí y a todos los alumnas y alumnos cómo elaborar esas valiosísimas fichas? Claro, pero antes de comenzar, quiero compartirles las siguientes historias. ¿Están listas y listos? Empecemos. Delia tendrá próximamente un examen de geografía. Por ello, repasó sus apuntes, pidió prestado otros a sus amigos y repasó la información en su libro de texto. Al final, escribió en hojas de su cuaderno la información que consideró la más relevante y que pudiera venir en el examen. Manuel, en los próximos días, tendrá que presentar una exposición ante sus compañeros en la materia de historia. Ya ha reunido información y la escribió en fichas para tenerla a la mano, cuando esté frente a su grupo exponiendo. A Rodrigo, su profesora de matemáticas, le dejó hacer una investigación sobre los mayas y sus aportaciones sobre la medición. Se dio a la tarea de buscar varias fuentes de información para sustentar su trabajo. Escribió en hojas de un procesador de texto la información más relevante para tenerla a la mano. De acuerdo con las historias anteriores, les pido que reflexionen acerca de las siguientes preguntas.
¿Alguna vez han estado en situaciones similares? ¿Qué tienen en común estas tres historias? ¿Cuál herramienta usaron para registrar la información? En las tres historias, los protagonistas usaron fichas temáticas para conservar la información más relevante. Las fichas no son forzosamente cartones rectangulares de ciertas medidas, sino que también pueden hacerse en el cuaderno o en hojas de procesadores de texto. El objetivo de esta herramienta de estudio es registrar ordenadamente la información para tenerla a la mano y poder usarla en cuanto ésta se requiera. Las fichas los ayudarán a resolver muy diversos retos y propósitos académicos de manera más eficiente. Mediante su uso podrán consultar y revisar los datos que ustedes necesiten en diversos momentos de su formación escolar. Ya que repasamos diversas situaciones donde el uso de las fichas temáticas facilita el estudio, reflexionemos sobre la importancia de incluir información pertinente de acuerdo con los propósitos que perseguimos. Por ejemplo, Diego, un alumno de primero de secundaria, participará en una exposición y para ello debe investigar el segmento informativo que le corresponde explicar. Las preguntas que se planteó son: ¿cuáles son los mitos de la vacuna contra la influenza? ¿Cuándo debemos vacunarnos? ¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza? Diego recurrió a diversas fuentes y registró la información en fichas temáticas. Les comparto una que realizó. ¿Puedo leer las diapositivas, profesor? Claro. Tema: los mitos que rodean a la vacuna. Subtema: mitos. ¿Cuándo vacunarse? Las personas tienen la creencia de que la vacuna provoca influenza en lugar de prevenirla. La población debe vacunarse entre octubre y noviembre de cada año para que cuente con los anticuerpos de la enfermedad a tiempo. Mujeres embarazadas, personas con obesidad, con enfermedades cardiovasculares y pulmonares como la diabetes o el VIH-Sida, constituyen el segmento poblacional más vulnerable, por lo que es prioritario que reciban la vacuna. Como pueden apreciar, la ficha que elaboró contiene únicamente información que el estudiante consideró indispensable. A partir de los datos sobresalientes, podrá estructurar su exposición. Lo anterior quiero mencionarlo porque en esta sesión no nos centraremos en la elaboración de las fichas ni en su contenido, sino en las estrategias de estudio que les permitirán concentrar la información significativa y utilizarla en diversos momentos de su vida escolar. Por ejemplo, cuando vayan a presentar un examen, cuando tengan que preparar el discurso para una exposición, para recordar datos que deseen compartir con alguien más o en alguna participación oral. Al parecer, este recurso de las fichas temáticas nos será de gran utilidad y nos facilitarán el estudio en la vida cotidiana. Eso me alegra mucho, realmente bastante, porque no tendré que cargar en mi cabeza todos los datos que aparecen en los libros que me interesan. Así es, ahora quiero compartirles otra ficha que hizo Diego, considerando el tema de la influenza. ¿Me ayudas a leer la siguiente ficha? Claro que sí, vamos a revisarla. Tema: influenza. Subtema: los mitos de la vacuna. Los mitos que rodean la vacuna, el doctor Jorge Ramos destacó: la vacuna protege, de eso no hay la menor duda. Y aunque ahorita no es el tiempo ideal para vacunarse, aún pueden hacerlo porque los casos vienen en oleadas y la última ocurre generalmente en abril. Como pueden observar, en este ejemplo se presenta información sobre los mitos de la vacuna. Sin embargo, aunque se refiere a una interesante entrevista ofrecida por el doctor Jorge Ramos, no responde a las preguntas que se planteó Diego al inicio de su investigación. Por ello, es conveniente que el estudiante descarte ese párrafo. Como la finalidad de esta sesión es que ustedes elaboren y utilicen las fichas con un propósito académico determinado, es importante recalcar que solo deben conservar la información que los ayude a lograr este objetivo preciso.
Eso quiere decir que aunque encontremos muchos datos interesantes que se relacionan con nuestra investigación, ¿solo debemos retomar los más relevantes? Las fichas temáticas o de estudio, como el nombre lo indica, tienen el propósito de ayudar a las alumnas y los alumnos a estudiar un tema específico. Esto solo puede lograrse si la información que aparece en ellas está organizada de manera concisa y clara. Antes de continuar, les pido por favor que pongan mucha atención en el siguiente ejemplo, para que después me ayuden a deliberar si la información será de utilidad para estudiar el tema de la influenza. Veamos la información de la ficha. Tema: influenza. Diversos mitos envuelven a la vacuna de la influenza desde hace años. Cuando se hacen los estudios para desarrollar vacunas, hay dos puntos que se observan: la eficacia y la seguridad. Estos dos puntos siempre se vigilan y son muy solicitados por las agencias regulatorias como la COFEPRIS en México y la FDA en Estados Unidos, añade Becerra. Ahora reflexionemos sobre la información anterior. Como se pudieron dar cuenta, no necesariamente siempre vamos a realizar de manera adecuada o propicia nuestras fichas de estudio, ya que en ocasiones nos dejamos llevar por la información que contiene una fuente de consulta o un texto y nos perdemos con tantos datos. Es algo que se debe tomar en cuenta para evitar incluir información innecesaria en las fichas. Si en algún momento ustedes se llegan a encontrar en una situación así y se dan cuenta de que la o las fichas que realizaron no cuentan con información suficiente, específica o necesaria, es de sabios reestructurarlas o, ¿por qué no?, rechazarlas, considerando el propósito principal que se propusieron al inicio de su elaboración. Por lo anterior, quiero decirles que este último ejemplo de ficha no contiene la información que se requiere sobre el tema tratado y por lo tanto, con toda confianza y sin llegarse a sentir mal por ello, la tendremos que desechar y volverla a realizar. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes serían capaces de reconocer que en ocasiones hay materiales que realizamos y no nos son funcionales, por lo que tenemos que desecharlos y volverlos a reestructurar? Es importante reconocer que somos humanos y no siempre nos salen las cosas a la primera. ¿No es así? Profesor, las fichas debemos entregárselas a nuestras maestras y maestros para que las revisen y evalúen. No, las fichas son una herramienta personal, por lo que siéntanse con la libertad de usar recursos para resaltar información y de hacer todas las anotaciones que quieran. Pueden usar algunos de los siguientes consejos. Usar colores para resaltar información específica. Usar tintas o plumones de diversos colores para diferenciar información. Subrayar datos importantes o definiciones. Pegar notas adhesivas para agregar comentarios o dudas sobre algún dato. Usar figuras como flechas para resaltar información. Pegar algún distintivo para priorizar información. Estas son algunas ideas, pero las fichas son suyas, así que impregnen su sello personal para facilitarse la tarea cuando vuelvan a ellas para consultar la información. Alumnas y alumnos, para ahondar aún más sobre cómo emplear fichas temáticas para estudiar y continuar reforzando el aprendizaje esperado de esta sesión, les compartiré a continuación algunos ejemplos de las distintas maneras de elaborar una ficha temática con fines de estudio, para poder identificar cuál es el tipo de ficha temática que se está realizando. Es importante primero leer un texto breve. Vayamos con la lectura. Texto original: la ingeniería genética se basa en el uso de técnicas y procedimientos que permiten manipular el ADN, genes o cromosomas con la finalidad de resolver diversos tipos de problemas de los seres humanos. Médicos, de elaboración de alimentos y la fabricación de numerosos compuestos de mejora de ganado y plantas agrícolas u ornamentales, hasta la posibilidad de corregir genes con fines curativos y o de prevención de enfermedades genéticas. Ahora, a partir del texto anterior, vamos a prestar atención a las diferentes maneras de considerar la información de acuerdo a propósitos específicos. Tema: manipulación genética. Subtema:
Origen de la manipulación genética. Tipo de ficha, ficha de resumen. Datos de la fuente consultada. Ramírez, J.M., Ciencias 1, Biología, página 56. La ingeniería genética usa técnicas para manipular el ADN, genes o cromosomas para resolver problemas médicos, para la elaboración de alimentos y la fabricación de compuestos, la mejora de ganado y plantas, hasta para corregir genes con fines curativos y o de prevención de enfermedades genéticas. Como pueden notar en el ejemplo de la ficha de resumen, ustedes pueden obtener la idea principal de su fuente de consulta y con ello escribirlas con la intención de conservar todos esos datos que consideren relevantes y los cuales les servirán para estudiar sobre el tema. Veamos otro ejemplo. La ingeniería genética utiliza diversas técnicas y procedimientos para manipular el ADN, genes o cromosomas, con diferentes propósitos, tales como resolver problemas médicos, elaborar alimentos, fabricar numerosos compuestos, mejorar ganado y plantas, ya sea agrícolas o decorativas, hasta para corregir genes para curar o prevenir enfermedades genéticas. Como pueden notar, el tema, el subtema y los datos son los mismos que tiene la ficha anterior. Sin embargo, la información varía ya que ésta se escribió con palabras propias, pero siempre respetando la idea del texto original. En este tipo de fichas son muy significativas para ustedes como estudiantes, debido a que cuando deban de estudiar para un examen, por ejemplo, este tipo de ficha les va a ser de utilidad para que escriban con sus propias palabras lo que van entendiendo del tema o los temas que deban preparar. Así podrán conservar a grandes rasgos todos esos datos que requieran al momento de ejecutar dicha prueba. Por último, veamos el siguiente ejemplo. La ingeniería genética se basa en el uso de técnicas y procedimientos que permiten manipular el ADN, genes o cromosomas. Al igual que las anteriores, conserva los mismos datos del texto original, pero en este caso, como pueden observar, contiene información exacta de la fuente consultada, porque con ella ustedes pueden registrar datos o conceptos precisos de una fuente. Datos que se pueden requerir al momento de responder en un examen o también para estudiar en una preparación de una exposición o intervención en cualquier ámbito o contexto. Recuerden que todo lo que estamos trabajando en esta sesión tiene la finalidad de apoyarlos en estrategias de estudio, brindarles ciertas herramientas que les puedan ayudar a facilitar el estudio especialmente. Antes de dar cierre a esta sesión, quiero que respondan a la siguiente pregunta. ¿Para qué les sirve anotar en fichas de trabajo? Bueno, yo diría que sirven para llevar un control y una organización de la información recopilada en distintas fuentes. Exactamente, Enrique. Recuerden que las fichas se pueden hacer de manera electrónica o bien escritas a mano en la mitad de una hoja tamaño carta que puede ser de 12.5 por 20.5 centímetros. En ambos casos, conviene que tengan la siguiente información. Referencia de donde se obtuvo la información. Tema que trata la ficha. Título del texto consultado. Contenido. Con la información anterior, les propongo un reto. ¿Están listas y listos? Vayamos al reto. Observen la siguiente ficha y escriban en los paréntesis la letra que identifica cada elemento. Muy bien, creo que quedó claro lo que se trabajó en esta sesión. Profesor, una ficha de estudio puede fungir como un acordeón inocente. Digo, porque no lo usaremos para hacer trampa en los exámenes, sino únicamente para recuperar toda aquella información relevante que en cierto momento deseemos recordar. Así es, Enrique. El asunto aquí es que vean las fichas como una herramienta de estudio muy útil que los ayudará a retener más fácilmente toda clase de datos. Tomen en cuenta que es necesario aprender a jerarquizar la información para saber a qué se le dará mayor peso en una ficha.
Es importante que prioricen las ideas que consideren relevantes sobre un tema y para lograr esto, subrayen, hagan notas, circulen la información e inclusive utilicen notas adhesivas. Se pueden usar muy distintos materiales, ¿verdad, profesor? Recortes de revista, papel de colores, fotografías de distintos tamaños y cualquier elemento que nos ayude a localizar y a retener fácilmente la información. Es importante que consideren que las fichas temáticas son una herramienta muy importante que les ayudará constantemente en sus estudios. Les será de gran utilidad al momento de estudiar para un examen o tener que recordar información sobre una práctica de cualquier asignatura. Es ahí donde podrán contar con este importante apoyo. Hemos concluido con esta sesión, pero antes de despedirme, quiero dejarles un último reto con miras al futuro. ¿Están listos? Empecemos. Revisen sus pendientes y hagan un listado con las tareas y trabajos que deban entregar en esta y otras materias en los próximos días. Busquen información de cada trabajo, pero antes no olviden formular algunas preguntas sobre cada uno de los contenidos, con la finalidad de que conozcan qué información es la que desean considerar como importante. Realicen fichas temáticas en cada caso y utilícenlas como fuente de estudio para que cuando sus maestras o maestros les pregunten sobre los mismos, ustedes cuenten con todo el conocimiento que hasta este momento deben conocer. Recuerden que, como nos lo explicó el profesor, si la información que ustedes consideraron en sus fichas no les convence o creen que no será de utilidad, pueden reorganizarla o hacer otras fichas que contengan los datos que realmente les sirvan. No olviden personalizarlas y usar los recursos que tengan a la mano para resaltar y organizar la información. Para ampliar la información sobre la práctica social del lenguaje, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado, elabora fichas temáticas con fines de estudio. Podrán enriquecer más lo que aprendimos aquí sobre cómo emplear fichas temáticas para estudiarlas. Les agradecemos su atención y les invitamos a que continúen aprendiendo en este ciclo escolar. Fue un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.